Bien amigos, seguimos en la clase radio, la radio de Adeón Maldonado y bueno, como les decíamos también, además de Enrique Ortega Salinas, vamos a hablar con Sergio Somaruga, que bueno, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, SINTEP, y bueno, el compañero Somaruga también integra el secretariado del PIT-CNT, y bueno, justamente desde el PIT-CNT y desde todos los sindicatos que lo integramos, estamos llevando Hola. adelante, sí Sergio, ya estamos al aire, pero estamos contándole un poquito a la gente de lo que se va a tratar la conversación que vamos a tener. Es sobre lo que impulsa el PIT-CNT, las organizaciones sociales, la importancia que tiene esta reforma constitucional que se impulsa para recuperar derechos y para tener de una vez por todas el fin de la SAFAP, que es el lucro privado sobre todo el dinero que aportan los trabajadores con su trabajo. Te agradecemos, Sergio, y gracias por estar en la clase radio, la radio de Adeón Maldonado. Bueno, el agradecido soy yo por esta oportunidad de comunicación con todos los oyentes. Un saludo a todos los compañeros del equipo, del programa, a todos los trabajadores y trabajadoras organizados en ADEOM. Y bueno, como tú bien decías, estamos en una tarea muy importante, muy significativa en la defensa de los derechos y las libertades de los trabajadores, porque no hay libertad sin derechos, ¿no? Entonces esta pelea conjuga las dos cosas, peleas por derechos y peleas por libertades. Y esto se resume en el corazón del sentido de la papeleta, que es abrir un cauce democrático. El movimiento sindical no impone, el movimiento sindical le propone a la ciudadanía un conjunto de cambios para modificar el artículo 67 de la Constitución y en ese sentido consagrar la seguridad social como un derecho humano fundamental. Y esto no son solo palabras, esto es un sentido profundo, ético, de considerar que el centro de la vida, el centro de las instituciones, tienen que ser las personas y el bienestar de las familias trabajadoras y no el esquema financiero o la macroeconomía a la que debemos rendirle tributo y quedar como especie de subordinados a un orden macroeconómico que no mira por el bienestar de las personas. Y en ese contexto vale decir que uno de los derechos cautelares que planteamos en la papeleta tiene que ver ni más ni menos con deshacernos de una vergüenza nacional que nos debería pegar en lo profundo del alma, ¿no? En lo profundo del alma. Tenemos más de 300.000 jubilados y pensionistas, 308.000 para ser exactos, que al día de hoy, están cobrando un ingreso máximo de 18.800 pesos nominales. Y esto está afectando a familias de todo el país, de todo el país. Todos los que nos están escuchando saben que con ese ingreso es imposible vivir en este país. Entonces, la pregunta que le tenemos que hacer a quienes están, digamos, en un plano detractor, que están oponiéndose a este cambio humanista, tiene que ver con si ellos están dispuestos a vivir con ese ingreso, ¿no? Porque acá hay una cuestión que es moral también. Gente que gana 300, 400, 500 mil pesos, nos están diciendo al movimiento sindical que toda la vida, a lo largo de toda su historia, ha luchado en pro del bienestar de la gente, de los derechos de las personas, que con este cambio vamos a llevar al Uruguay a la ruina, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y no es una ruina para el país, para la decencia nacional, tener esta enorme cantidad de personas en el último tramo de su vida, donde la gente está más vulnerable, donde la gente está más frágil, en esa situación de ingresos que los coloca en la deprivación, en la postergación, en la carencia? Y ahí surge siempre la discusión de cuánto sale esto, ¿no? Y entonces uno dice, sí, bueno, según nuestros cálculos, basados en los datos del BPS, esto sale 460 millones de dólares, ¿no? Ahora, cuando miramos cuál es la realidad de la distribución de la riqueza en Uruguay, vemos una estructura muy desigual, muy desigual. Y yo los quiero ilustrar acá con datos científicos, con datos provenientes de la academia, no son inventados por el PIT-CNT, ni mucho menos por Sergio Somaruga. El 1% más rico en Uruguay, que son 25.000 personas adultas, concentra la misma cantidad de ingresos mensuales que el 50% más pobre. Ese mismo 1% tiene el 80% de la riqueza financiera. Para ser más claro con la gente, cada 100 pesos que hay en los bancos, 80 pesos los concentran 25.000 personas. Claro. Entonces,
Nosotros lo que estamos planteando es, si esto sale 460 millones de dólares, indudablemente que es un número importante, mucho menos del que dicen ellos, que hablan de miles de millones de dólares, para asustar a la gente, para infundir miedo. Pero nosotros lo que estamos planteando es, bueno, acá hay que democratizar la economía para que esté al servicio de las personas, para que la gente viva con un mínimo de dignidad, porque además ese mínimo de dignidad no solo va para esas familias, porque este incremento de unos 3.500 pesos para cada jubilado y pensionista que está cobrando menos que el salario mínimo nacional, va a repercutir en el almacenero, en el feriante, en el carnicero, porque estas personas que son de nuestro propio pueblo, nuestros viejos, ¿dónde van a gastar esa plata? No se la van a llevar a las Islas Caimán, ni se las van a patinar en el casino. La van a consumir en mejor calidad de vida. Y eso va a desparramar economía en los barrios populares donde viven estas personas. Entonces, para nosotros esto es un círculo virtuoso y es algo que nos hace sentir muy tranquilos a nivel de conciencia de que estamos por el lado correcto, porque estamos luchando por la vida, por la calidad de vida, porque la gente viva mejor y por lo tanto la sociedad sea mejor también, ¿no? Entonces, esto quiero transmitirle a los trabajadores, a las trabajadoras, a quienes están escuchando, que esta es una lucha digna. Que es una lucha digna, que es una lucha que vale la pena y que es, digamos, bastante terrorista, por decirlo de alguna manera, bastante busca generar pánico, esto de que el Uruguay se va a ir a la ruina. Uruguay esto lo puede pagar, lo puede sostener. Claro, tenemos que dar una lucha contra los privilegios, ¿no? Es momento de que los derechos le empiecen a ganar a los privilegios, porque hasta ahora los privilegios han hecho que unos pocos sean cada vez más ricos y mientras tanto la sociedad vemos todos, ahí en Maldonado, en Montevideo, en Artigas, en Soriano, cómo la sociedad está cada vez peor, con más violencia, con más gente en la calle, con más desempleo. Hay que cambiar la hoja de ruta. Hay que cambiar la hoja de ruta en defensa de la dignidad nacional. Entonces, ese es uno de los componentes de la papeleta que quería poner a INCO. Y el otro componente tiene que ver con recuperar los 5 años de tiempo jubilatorio que nos confiscó el gobierno. Esta fue una verdadera confiscación, y quiero ser muy claro en esto, muy explicativo. 5 años tentativos, ¿no? Porque pueden ser más todavía. Pueden ser más, exactamente, porque la propia ley encomienda a una comisión sugerirle al Parlamento el incremento cada 3 años de la jubilatoria. O sea, tenemos una espada de Damocles, ¿no? Arriba de nuestra cabeza. Pero fíjense ustedes, vamos a estar 5 años más aportando a la seguridad social, ¿no? Vamos a estar 5 años más trabajando. Vamos a cobrar 10% menos, porque antes de la ley del gobierno, cuando un trabajador se jubilaba a los 65 años, cobraba un 55% del promedio salarial para el resto de su vida. Ahora, con 65 años, va a cobrar un 45% de su promedio salarial. O sea, un 10% menos, una doble confiscación. Nos metieron en la mano en el bolsillo 2 veces, haciéndonos trabajar obligatoriamente 5 años más para ganar un 10% menos, ¿no? Es como una rebaja salarial, para ser bien claro. Entonces, tienen que contestar los trabajadores, tenemos que tener amor propio y exigirle respuestas al sistema político. Exigirle respuesta a estas personas que votaron esto, a los diputados y senadores de los partidos de la coalición que votaron esto, en contra de la gente, en contra del bienestar de las personas. ¿Qué trabajador puede estar satisfecho cuando le dicen, mira, vas a trabajar 5 años más y vas a cobrar un 10% menos de jubilación? Y a cambio de esto, los privilegios no se tocan, porque la exoneración fiscal sigue siendo la que es, porque el aporte patronal sigue siendo la mitad de lo que aporta el trabajador a la seguridad social, cuando en muchos casos es mucho menos, porque si vamos a los sectores agroexportadores, que son los sectores de la caja grande, económicamente hablando del Uruguay, ¿saben cuánto aporta una patronal de la agroexportación al BPS? Un 1,9%, cuando el trabajador aporta un 15%. Hay una inequidad en los aportes que es violatorio, y esto también es bueno que se sepa, es violatorio de las disposiciones de la OIT, porque la OIT lo que dispone
digamos, en su marco institucional sobre la seguridad social, es que el aporte sea equivalente, es decir, que el aporte patronal y el aporte de los trabajadores sea el mismo. Bueno, en nuestro país no es el mismo, y esta ley aprobada por este gobierno consagró esa desigualdad y la, digamos, eternizó. Y colocó todo el peso del ajuste a la seguridad social en las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, con esta propuesta de plebiscito, que no es perfecta, yo nunca dije ni voy a decir que esta es perfecta y que con esto vamos a solucionar todos los problemas, porque no es así, pero esta es una propuesta en defensa de la clase trabajadora, ante una confiscación inaudita que nos aplicaron un masazo, digamos, ¿no? Sergio. Sí, perdón, sí. Sergio, tú decías recién de lo que están planteando en los medios de comunicación, lo que están planteando algunos representantes de la SAFAP como Saldain, y toda esa campaña del miedo que se quiere hacer, y vos lo calificabas un poco de terrorismo. Pero lo cierto es que cuando el PIT-CNT salió a la calle a juntar firmas, se encontró con un apoyo popular inmenso de más de 430.000 firmas, y hoy se estaba publicando en el portal del PIT-CNT una encuesta que da al 53% de la población apoyando este plebiscito, incluso un 70% entre los menores de 30 años. ¿A qué te pensás que responde este inmenso apoyo popular que está teniendo la iniciativa? A pesar de todo este miedo que están infundiendo desde los medios de comunicación. Miren, compañeros, esto que están diciendo ustedes es el aire que nos permite seguir respirando. Es el aire que nos permite seguir respirando. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se nos habla de una sociedad que ha perdido los valores, una sociedad que los jóvenes no están para la de ellos y no se preocupan por nada, y nos quieren inculcar esa ideología de la resignación, ¿no? De que nada puede ser cambiado, de que las cosas son así porque tienen que ser así, no pueden ser de otra manera. Entonces, cuando a pesar de ese discurso del desaliento, de la desesperanza, cuando a pesar de esa cátedra del sálvese quien pueda, y cuando a pesar de toda esta campaña muy insensata, porque se han basado en el miedo, y yo lo que digo siempre es, hay gente que quiere el negocio de la SAFAP, hay gente que cree que está bien que las jubilaciones sean 18.000 pesos, hay gente que está bien que crea que el trabajador tiene que laburar hasta reventarse y no poder disfrutar de los nietos y de la vejez, que lo defiendan. Están en su derecho, nunca le vamos a negar. Los trabajadores nunca, jamás, por algo resistimos la dictadura con 15 días de huelga general, que nos hace sentir profundamente orgullosos de nuestros veteranos y veteranas que hicieron eso. Jamás vamos a impedir que alguien diga algo en contra de nosotros. Lo vamos a defender ese derecho, a que el que piensa distinto lo pueda decir, porque está nuestro ADN democrático. Y lo pagamos con cárcel, con tortura y con muerte cuando hicimos la huelga general. Entonces, vamos a respetar siempre que piensen distinto que nosotros. Lo que no podemos respetar, porque no es honesto, porque no es ético, porque no está bien, es que se mienta. Claro, las mentiras. Pero a pesar de todo esto, estos números es el aire que nos permite respirar. ¿Por qué? Porque es la contundente demostración de que en el pueblo existen reservas, que existe la solidaridad, que existe el amor por el otro, que no está todo perdido, que sí se puede, que sí se pueden cambiar las cosas, que no es verdad que la gente está para el sálvese quien puede, que no le importa el vecino, ni el compañero de trabajo, ni el amigo, ni el que está en la esquina. Sí nos importamos. Sí nos queremos cuidar entre todos. Y estos números son eso, ¿viste? Son el aire que nos da aliento para seguir en la pelea, de que no todo está perdido. No es cierto que estamos derrotados, no es cierto que todo está perdido. Algo y eso importante, creo que es lo más valioso, ¿no? Algo importante también que te queríamos preguntar y que quiero que se lo transmitas a todos que nos estén escuchando, es que dicen que vamos a vivir más y que la expectativa de vida es mayor, pero en realidad se sabe estadísticamente que quienes viven más son los que tienen más dinero, ¿verdad? El trabajador tiene menos expectativa de vida de quien tiene mucho dinero. Entonces, sacan el cálculo de forma general cuando en realidad tendrían que hacerlo disociado y decir que el que vive más es el rico. El pobre en realidad tiene menos expectativa de vida.
Mira, esto está sociológica, esto lo dice la ciencia, ¿tá? Esto lo dice la ciencia. En términos promedios, porque alguien nos puede estar escuchando y dice, no, pero yo conozco a mi vecino que tiene 90 años y era, no sé, peón rural, ponele, por decir algo. Sí, evidentemente que hay individuos y personas que por su genética, en fin, tienen longevidad. Pero en términos promedios, perdón, las personas que tienen, digamos, condiciones de vida más duras en todo su proceso de vida, ¿no? Y que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con las condiciones habitacionales, que tienen que ver con el tipo de trabajo que desarrollan, tienen un desgaste físico, neurológico, un desgaste biológico mucho mayor que las personas que tienen condiciones de vida de élite. Y esto lo explica la ciencia. Y el resultado da promedialmente, quiero ser enfático en esto, es en términos promedio, 10 años de diferencia. 10 años de diferencia. Los pobres, para decirlo así bien claro, viven en términos promedio 10 años menos que los ricos. Entonces, nosotros como trabajadores nos tenemos que defender. Nos tenemos que defender. ¿Por qué? Porque no está bueno llegar todo destartalado, como llega una cantidad de gente a los 60, 65 años que ya no puede más con el lomo, porque tiene reuma, porque tiene escoriosis, porque tiene la columna doblada, porque tiene una cantidad de problemas cardiológicos, diabetes, etcétera, etcétera, tendinitis, una cantidad de patologías, llegar todo roto a los últimos años de su vida. No está bien, no queremos esa vida para los trabajadores y sus familias. Queremos poner en el centro de la vida del país a las personas. Dejemos de hablar del déficit fiscal como el déficit más importante de la patria. El déficit más importante de la patria son los derechos postergados de la gente. Ese es el déficit de derechos elementales para asegurar una vida mínimamente decorosa. ¿Y para qué? Como decía Artigas, lleguemos a una sociedad en donde la pública felicidad sea el elemento central de la convivencia social. Sergio, sabemos que tenés otros compromisos que nos tenés que dejar, pero te queríamos hacer la última. Vos decías que estamos ante una oportunidad histórica de eliminar un sistema que es nefasto para los trabajadores como la SAFAP. Estas empresas no hacen campaña abiertamente, pero claramente no están de brazos cruzados esperando a ver el resultado del plebiscito, porque se quedan sin negocio. ¿Cómo ves que están actuando las AFAP a favor, digamos, en esta campaña para que no salga esta reforma? Mira, esto está estudiado también. Las AFAP saben que tienen muy mala imagen. ¿Por qué? ¿Por lo que dice el PIT-CNT? No tienen mala imagen por eso. ¿Saben por qué tienen mala imagen? Porque ya hay casi 70.000 jubilados por el sistema AFAP, y 7 de cada 10 cobran en promedio 1.800 pesos. Y la gente tiene el recibo en la casa. Y cuando nos escucha decir esto, saben que es verdad, que no estamos mintiendo. La gente que ya está jubilada y comenta en la familia, y le dice a un amigo, le dice a un compañero, mira lo que estoy ganando, ve el recibo de lo que cobra por AFAP, y saben que las AFAP es un modelo ineficiente, que sale muy caro al trabajador, porque el sistema AFAP, es decir, AFAP más aseguradora, se quedan con una quinta parte del ahorro jubilatorio. De cada 5 pesos que vos ponés, 1 peso se lo queda la AFAP y la aseguradora. Háblame de robo. Háblame de robo. Claro, pero claro. Entonces que nos contesten esto los detractores. A mí me encantaría tener un debate con Saldaña, hasta ahora no he tenido la oportunidad, pero yo le quiero preguntar estas cosas, y que lo conteste, que no ande con vueltas, no, porque la bajo por pi, y entonces la luna y el mercurio retrógrado. No, señor, ¿cuánto cobra el 7 de cada 10 personas jubiladas? Diga la verdad, es un sistema ineficiente. ¿A quién le sirve la SAFAP? A 27.000 personas, casi que el 1% más rico. Pero además, ¿en qué usan la plata de los trabajadores? La usan en comprar deuda externa, deuda pública. O sea que le prestan la plata a los trabajadores al Estado. El Estado recibe ese préstamo y después lo paga con intereses. ¿Cómo paga el Estado? ¿De dónde saca la plata para pagar esos intereses? De los impuestos. O sea, miren ustedes la lógica cuál es, ¿no? Utilizan nuestra plata para que el Estado compre deuda, el Estado le devuelve a la SAFAP la deuda con intereses que los propios trabajadores pagamos. O sea, estamos prestando nuestra plata para que nos devuelvan nuestra plata con plata que nosotros ponemos.
con los impuestos. Es un modelo que no existe en el mundo. Esto también lo tienen que contestar y es bueno que la gente le pregunte a los que están tirando piedras contra el movimiento sindical por levantar esta lucha digna, que le pregunten, escúchenme una cosa, ¿cuántos países del mundo tienen el sistema FAP uruguayo? No otro sistema, el uruguayo. ¿Cuántos lo tienen? 12 países en 200. ¿Eso no nos dice nada? ¿Eso no nos dice que el modelo este es un modelo que no sirve y que casi ningún país del mundo lo tiene? Entonces, que le pregunten y que nos contesten. ¿Por qué solo 12 países del mundo tienen el modelo FAP que tenemos en Uruguay? Porque es un modelo caro, porque nos cobra una quinta parte del ahorro jubilatorio, que nunca más lo vamos a ver en nuestra vida, y porque es un modelo ineficiente, porque paga poco. Y además es un modelo inseguro. Miren ustedes, y termino esto con este razonamiento. Parte de nuestra plata que destinamos a la SAFAP se le prestó a Tata. ¿Para qué? Para que Tata instalara las cajas de autocobro, con las cuales se eliminaron puestos de trabajo. Increíble. Y esas máquinas además no pagan impuestos, no aportan a la seguridad social. Pero además miren esto, el dueño, uno de los dueños de Tata, dijo que no estaba en condiciones de devolver la plata. Entonces, nosotros le damos la plata a la FAP se la presta a Tata. Tata utiliza esa plata para desplazar puestos de trabajo y además no paga impuestos por las máquinas que pone en lugar de las cajeras. Pero además nos amenaza de que no va a devolver la plata. Entonces, si no devuelve la plata, ¿quién va a poner esa plata? Sos un ladrón. Cualquier trabajador que hace eso, lo embargan. Pero al clerín de cabeza. Sí. Entonces, realmente, insisto, ¿la papeleta es perfecta? No, no es perfecta. ¿Con la papeleta cambiamos todos los temas de la seguridad social? No, por eso el PIT-CNT ha sido muy claro y ha dicho y enfatiza y reitera. Esto es una reforma constitucional que cambia aspectos estructurales del sistema para defender a los trabajadores, pero no es una reforma de la seguridad social. Nosotros necesitamos, en el marco de un próximo gobierno, un diálogo social profundo para construir un nuevo sistema de seguridad social sobre la base de estos tres principios que estamos planteando en la papeleta. Sergio Sommarúa, te agradecemos mucho y bueno, hasta la próxima. Ojalá esta haya sido la primera de varias conversaciones. Estoy a disposición, siempre que sea útil mi aporte, cuenten conmigo y les agradezco mucho la oportunidad de la comunicación y por favor sigan organizando, sigan generando conciencia de clase, sigan desarrollando ese brazo solidario como lo hicieron con las ollas, como lo hacen permanentemente el movimiento sindical. Sigan con esa tarea que es lo que nos construye dignidad y lo que nos hace llegar a nuestra casa, ver a nuestras hijas y hijos y sentir orgullo de lo que somos como miembros de esta sociedad. Un abrazo grande. Un abrazo, Sergio. Vamos arriba. Chau.